¿Qué tal chicos? Bienvenidos, 35ª clase virtual de física. Hoy es viernes 29 de mayo de 2020. Estudien porque vendrán más pandemias y necesitaremos más médicos, más biólogos, más científicos y no tantos youtubers ni influencers. Bueno, ya saben, hagan un comentario en este video con su número de matrícula entre las 9 y las 9:05 de la mañana. Comenzamos. Capacitancia y capacitores. Considere dos conductores, hay que considerar dos conductores que tienen una diferencia de potencial, un voltaje, entre ellos. Suponga que tienen cargas iguales y opuestas, es decir, un conductor tiene, digamos, cargas positivas y el otro cargas negativas. ¿Sí? Son dos conductores que se encuentran en paralelo, ¿verdad? Se encuentran paralelos uno con el otro y uno tiene cargas positivas y el otro cargas negativas. Y la magnitud de la carga de cada uno de los conductores es la misma. Una combinación de este tipo, dos conductores que están separados una distancia y que tienen la misma carga pero de sentido contrario, se denomina capacitor o condensador eléctrico, el cual es un dispositivo que permite almacenar cargas eléctricas en él. Un capacitor o condensador eléctrico es un dispositivo que se emplea para almacenar cargas eléctricas. La forma más básica de un capacitor consta de dos láminas metálicas que están separadas por un aislante o un material dieléctrico, que puede ser aire simplemente, puede ser vidrio, mica, puede ser algún tipo de aceite o cualquier plástico, cualquier otro material aislante. Los capacitores son ampliamente utilizados en diversas aplicaciones. Por ejemplo, el flash de las cámaras. Tal vez hayan ustedes escuchado un zumbido que se produce cuando se activa el flash de una cámara. Se escucha un zumbido, se están cargando los capacitores en ese momento. ¿Sí? Bueno, también se utiliza para almacenar energía en los cargadores de las laptops, en los desfibriladores, en estos aparatitos que salvan vidas, para emitir un pulso eléctrico de alto voltaje en un paciente. También se utilizan como protección para bloquear picos de carga eléctrica, para proteger un circuito y que no se vaya a quemar, etcétera. Prácticamente todo sistema hoy en día utiliza capacitores. Es muy difícil encontrar ahorita un circuito que carezca de capacitores. La capacitancia de un capacitor se define como el cociente entre la magnitud de la carga en cualquiera de los conductores, pues es la misma, ¿va? Y la magnitud de la diferencia de potencial entre ellos. Es decir, la capacitancia es carga entre voltaje. ¿Sí? De la ecuación anterior podemos observar que la capacitancia, me falta una A, tiene unidades de Coulomb sobre volt. Unidades de carga, Coulomb, unidades de diferencia de potencial o voltaje, volts. A esta combinación, Coulomb sobre volt, se le denomina faradio o farad, en honor precisamente a Michael Faraday. ¿Qué es un faradio? Bueno, los faradios son una unidad de medida en el sistema internacional para la capacitancia eléctrica, pero es una unidad de medida enorme. Por lo general se utilizan submúltiplos para medir la capacitancia de los capacitores o condensadores eléctricos. Los capacitores que manejan capacitancias del orden de un faradio
2 faradios, 5 faradios, son cosas enormes, son conocidos como supercapacitores. Aquí vemos una imagen con varios tipos de capacitores. Por ejemplo, no le alcanzo a ver. No alcanzo a ver las características. Pero bueno, regularmente estos son los llamados supercapacitores. Manejan cosas de 1 farad, de 2 farads, cosas así, que es enorme. Y estos son los demás capacitores que hay, diferentes tipos de capacitores que hay, de cerámica, de poliéster, en fin. Las unidades de capacitancia que se utilizan, bueno, los submúltiplos de los farads que se utilizan son microfarad, que es 10 a la menos 6 farads, es decir, millonésima de un farad. Nanofarad, que es 10 a la menos 9 faradios, ¿sí? Es decir, 1000 millonésima parte de un faradio. Y picofaradio, que es 10 a la menos 12 faradios, es decir, una billonésima con B parte de un faradio. Son realmente muy pequeñas las capacitancias, bueno, los submúltiplos en los que se mueven los capacitores. Tipos de capacitores. Existen diversos tipos de capacitores y cada uno con una aplicación en particular, pero con el mismo fin: almacenar corriente eléctrica. Los principales tipos de capacitores son el capacitor electrolítico, como este de aquí, el capacitor cerámico, como este de aquí, y el capacitor de poliéster, como este. En los circuitos eléctricos, los capacitores los podemos encontrar con esta representación. Esta es la que debería de ser. Quién sabe por qué le torcieron aquí, lo pusieron ahí medio triste o yo no sé cómo, pero bueno, cualquiera de estos dos simboliza a un capacitor. La capacitancia de un capacitor de placas paralelas. Ahí hay un esquemita de lo que es un capacitor simple. Son dos placas, dos conductores que están separados por una pequeña distancia, y para calcular la capacitancia de este aparatito de placas paralelas, se llama capacitor de placas paralelas, lo que vamos a usar es esta expresión matemática, ¿sí? Donde epsilon es la constante de permitividad que depende del tipo de aislante, de lo que hay aquí entre las dos placas. A es el área, se supone que las dos áreas son iguales, entonces el área de una de las placas paralelas, de cualquiera de las dos, la rosa o la azul, y D es la distancia que separa a las placas. ¿Ok? Entonces, esa es la formulita básica para encontrar la capacitancia de un capacitor de placas paralelas. Permitividad. ¿Qué es permitividad? Bueno, el término permitividad corresponde a la constante epsilon y es el producto de la constante de permitividad en el vacío por la permitividad relativa. Es decir, epsilon es epsilon 0 por epsilon r, la permitividad en el vacío por la permitividad relativa. Aquí hay una tablita
de permitividades relativas y aquí está el valor de epsilon 0. Es decir, para el vacío es 1 por epsilon 0. Para el aire prácticamente es 1 por epsilon 0. Para la gasolina es 2.35 por epsilon 0. Y así vamos a calcular la epsilon que corresponde al tipo de aislante que se pone entre estas dos plaquitas metálicas cargadas. ¿Sí? Bueno, muy bien. Capacitancia equivalente. Al igual que las resistencias, los capacitores se pueden conectar en serie, en paralelo o en forma mixta para crear una capacitancia combinada equivalente. La capacitancia equivalente o capacitancia total se obtiene en una forma que es completamente opuesta a la forma en que lo hacemos con las resistencias. Para los capacitores en paralelo, la capacitancia equivalente es la suma de las capacitancias individuales. Para los capacitores en serie, conectados en serie, entonces se calcula la capacitancia con los inversos, con la suma de los inversos. Es el inverso de la capacitancia total, ¿verdad? Y luego se le tienen que dar la vuelta a los dos elementos. Si solo se tienen dos capacitores en serie, se puede ocupar el método aquel que decíamos de la suma entre el producto. Más bien es el producto entre la suma, ¿verdad? Bueno. Y si se tienen dos capacitores de igual valor en serie, la capacitancia total es la mitad del valor de la capacitancia de cada uno de los capacitores. ¿Ok? Bueno, revisen el programa que les entregué a principio del semestre. Mis propósitos de año nuevo para ustedes. Muy apenas y corriendo cumplimos con todos ellos. Este es el último tema del programa que les entregué al principio. Entonces, hoy damos por concluidas las clases de este semestre. Nuevamente agradezco su paciencia, su dedicación, su interés por la clase, a pesar de todos los eventos que nos sucedieron en este 2020. Es una pena que estemos en casa porque realmente la parte de magnetismo y electricidad es muy fácil de entender en el laboratorio y pues ya no tuvimos oportunidad de más prácticas de laboratorio. Bueno, el examen final va a ser el miércoles 3 de junio a las 8 de la mañana. Si están adeudando, por favor, ya el día 1 de junio habrá oficinas en la escuela y pueden hacer sus pagos y ponerse al corriente. ¿Sí? Y será igual que el de matemáticas. Deben realizar el examen a mano, en hojas de máquina, con su nombre, grupo, matrícula, sin hojas de presentación. Y necesito que la portada, digamos, sea una fotografía de ustedes con un uniforme deportivo, porque ahora es miércoles 3, y sosteniendo la primera hoja de su examen. Además, me van a enviar una fotografía de cada hoja de su examen, incluyendo la primera hoja. Y por favor, no quiero que la portada de su examen esté llena de individuos ocultos o semicultos en las sombras, en la capucha de la sudadera o en las hojas del examen. ¿Ok? Cuídense mucho, muchas gracias por todo y nos vemos. Bueno, tenemos examen de matemáticas el lunes, luego tenemos examen de física el miércoles y bueno, por lo pronto. ¿Ok? Cuídense, chicos.